Nada de lo que pasa en Adolescence, la nueva serie de Netflix, es ficción. En internet existen comunidades enteras que le están diciendo a los niños heterosexuales que las mujeres serán las culpables de sus desgracias. 80% of women are attracted to 20% of men. Que si las mujeres no les ponen cuidado es culpa de ellas y de nadie más. You must trick them because you'll never get them in a normal way. Que no es culpa de la sociedad patriarcal que les exige ser machos y comerse lo que se muevan. O si no, no serán exitosos. Que no es culpa de ellos vivir bajo ese esquema machista y que se tienen que acostumbrar porque así es como tienen que vivir. ¡Ay! No es ficción que en internet se están acosando entre niños, entre niñas, entre adolescentes y jóvenes y están siendo influenciados por redes sociales que ya no tienen filtros sobre los discursos de odio, en donde las mujeres, las minorías y la comunidad LGTBIQ+ somos las más victimizadas. No es ficción que Andrew Tate es un misógino e investigado por crímenes contra las mujeres. Controversial social media influencer Andrew Tate and his brother Tristan are believed to have left Romania on a private jet heading to the US. Y que hoy está protegido en Estados Unidos por el misógino de Donald Trump. Since Mr. Trump took office, there has been pressure, public and private. We know this from a Financial Times article and other articles in recent weeks on the Romanian government. Enormous pressure on the Romanian government. Acusado en 60 ocasiones de violencia de género. No es ficción que las teorías conspirativas que Tate promulga sean privilegiadas por el algoritmo del misógino fascista de Elon Musk y el acomodado de Mark Zuckerberg. No es ficción que desde muy jóvenes internet le está enseñando a los hombres a odiar a las mujeres, a la comunidad LGTBI, a todo lo que no sea como los cultos de machos. Y que algunos de estos hombres se atreven a cometer delitos y feminicidios contra las mujeres. Lo que más aterra de Adolescence es que todo se ve muy normal. ¡Look at me now! Que no entendamos un diálogo entero sobre los emojis. Que nos demos cuenta que los pelados viven en otro mundo al cual no podemos acceder. Si usted es papá, ve Adolescence y quítele el celular a sus hijos y escucha este podcast que va a traer spoilers. Ahora esto es personal. Hasta la vista, baby. Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan? Noto a sus bankruptcy. This is personal. Esto es personal. Otro podcast de reseñas. Hola. Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta Vez es Personal, otro podcast de reseñas. Hablábamos hace 8 días, bueno, la última vez que grabamos un episodio que pues realmente fue cerca a esta fecha, sobre lo que iba a ser el mood de este episodio, porque se lo íbamos a dedicar a adolescencia. Y pues sí, es una serie que al final lo deja uno pensando bastante, muy reflexivo, con muchas preguntas, muchas inquietudes y preocupaciones. La primera creo que yo le trasladaba hace un tiempo fuera de micrófono y era lo desconectado que yo me sentía de lo que estaban viviendo estas nuevas generaciones. Creo que usted en parte en su editorial lo toca y usted menciona varios temas que charlaremos en esta ocasión, pero sí, una serie que sin duda es fuerte, creada por Stephen Graham y Jack Thorne, protagonizada por Owen Cooper, Stephen Graham, Ashley Walters, y que tiene pues bastantes actores naturales dentro de su elenco. Muchos de los pelados son actores naturales, otros pues ya son recorridos como Faya Marseille, que de pronto ustedes la van a ver también en una serie que recordamos por estos días, Andor. Stephen Graham, que usted también me lo mencionaba por ahí, que había estado en Snatch. Sí, señora. La mejor película de Guy Pearce. Sí, sí, yo sí creo. Pero bueno, pues arranquemos a hablar de esta serie, de sus repercusiones y de tal vez lo que más nos puso a hablar, que ni siquiera es como tal los planos secuencia o lo que se hizo, digamos, a nivel, voy a decir cinematográfico, pese a que es una serie o digamos de realización audiovisual, pero que sobre todo nos puso a revisar qué son los incels, qué es la manosfera, qué está pasando dentro de todas estas comunidades digitales que se siguen creando y que preocupan y que no es nuevo. Sí, no, cero nuevo, aunque sí es bastante nuevo la conversación de los emojis. Yo estaba completamente perdida, perdida.
Los emojis y también las mismas abreviaturas de las palabras. Yo creo que es que también todo el mundo digital, más allá que nosotros podemos tener la fortuna de ser una generación, si se quiere, de transición, que entendía el mundo análogo y entiende el digital. Pues mire que ya va pasando el tiempo y ya nos vamos desconectando un poquito, ¿no? No, pero por supuesto, yo que trabajo con bastante gente que nació en este siglo, la brecha generacional es enorme y los usos que le dan a Internet son enormes. Yo tengo timer para mis aplicaciones, digamos, a mi Instagram se me cierra a los 15 minutos, por ejemplo, y no la puedo volver a abrir. Y hay gente que me dice como, ¿pero por qué? Y yo ¿cómo así que por qué? Pero bueno, no, ahondemos entonces. Bueno, Adolescencia es una serie de 4 episodios de plano secuencia que cinematográficamente es espectacular, pero digamos lo que vamos a decir de aquí en adelante está lleno de spoilers. Y básicamente es, y así lo dice Netflix, es un chico acusado de asesinar a una compañera del colegio. Sí. Y así es como empieza. Y luego nos vamos a dar cuenta en el primer episodio que sí, que lo hace, y lo que vamos a ver después es tratar de resolver la pregunta de por qué lo hizo. Y en el por qué es donde están como todas las situaciones complejas y creo que las discusiones difíciles que se tienen que dar al momento de hablar de cuál es la conversación que están teniendo los niños en Internet. Pero primero que le quería preguntar qué sensaciones le deja la serie después de que terminó los episodios. No sé si se los vio de corrido. Yo me los vi de corrido. No, yo me vi el primero que he tocado, creo que nos vimos, nos vimos 2 después, que he tocado, y el remate fue al día siguiente, me los vi espaciados. La sensación inicial es como de una completa desconexión con lo que está sucediendo, y una preocupación, porque para mí, o sea, yo me fui preocupado para la cama, y me fui pensando en ¿qué está pasando con estos chinos ahora? ¿En qué andan? O sea, ¿cómo se están hablando? ¿Cómo se están relacionando? ¿Cuáles son los problemas que tienen dentro de...? O sea, como que yo siempre me había jactado de pronto de sentirme como bien dateado y al día de lo que está pasando con la gente. No digo que con los jóvenes, pero en general... Tecnológico. No tanto, pero no tanto por lo tecnológico, Tatiana, sino como que, sí, eso, pues al final somos periodistas, como que nos creemos que sabemos de todo y no sabemos de ni mierda. Pero después de ver el primer episodio y yo creo que al terminar la serie sí me sentí fue completamente desconectado de algunas cosas que están sucediendo con las nuevas generaciones, que es lo que me parece un poquito más doloroso, como esa necesidad de poderles dar herramientas para que lo pudieran asumir mejor. Y lo segundo es preocupado porque pues el mundo que se nos viene creo que está cargado de muchas cosas. Sin embargo, le puedo decir un poco también que a raíz de lo que fue la serie, como leyendo un poco los artículos, reseñas, diferentes opiniones de personas que también se vieron la serie y que están un poco más empapados de lo que está sucediendo allí, pues también entendí que tiene que ver mucho con la tecnología, también diría yo, pero también tiene que ver mucho con las cosas que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, para responder su pregunta, desconexión total fue mi primera sensación, preocupación y un poco en estos momentos, como tras leerme esos artículos, es qué podemos hacer o qué vamos a hacer, qué va a pasar. ¿Sí? No, sí es. ¿Cómo le fue? ¿A mí qué? ¿A usted cómo le fue? ¿A usted cómo se sintió después de verla? Yo me la vi completa. ¿No? Sí, porque dije, bueno, me voy a ver el primero, pero como no, pero el segundo, pero igual fue corto, entonces el segundo y el tercero decían que era el más tenaz, entonces como, bueno, ya. Sí, yo le dije que el tercero era... No, y todo el mundo, o sea, como que el tercero es tenaz. Y como ya metida la mano, pues hagámosle hasta el codo y me la empaqué completa. Yo creo que yo terminé muy preocupada, pero con una sensación muy como de verme mucho y pensar mucho en el personaje del papá. Que creo que parte de lo que trata y aborda la serie también es cómo los hombres tratan sus propias emociones en un mundo en donde les han dicho que no lo hagan y que les está reiterando
actualmente que tampoco tienen que hacerlo. Y creo que la relación que Jamie, el niño, hace con su papá es una relación en donde ellos van y vienen en términos de estoy siendo suficiente para él. Hay una conversación que Jamie, el niño, tiene en el episodio 3, que es muy duro porque es cuando es un plano secuencia eterno cuando él habla con una psicóloga. Y ahí entendemos por qué lo está haciendo. En donde él habla que él fue a un partido, que el papá lo llevaba a partidos de fútbol y que él vio cuando su papá, cuando él la cagó en algo, como un tiro y lo mandó a la mierda, y que él volvió a mirar y su papá no pudo mirarlo a la cara. Y después en el 4º episodio, el papá vuelve a hablar de ese episodio con la mamá y le dice, yo no pude verlo a la cara porque no quería que él viera que yo estaba, que no era lo que yo quería que fuera o lo que yo imaginaba que iba a ser. Los dos estaban sintiendo exactamente lo mismo y no se pudieron, y tenía muy marcada esa experiencia. Entonces siento que me quedó como esa sensación de que es muy complejo también poder manejar un tipo de emociones si nunca te han enseñado a manejarlas o te dicen que te comportes de una sola manera. Creo que esa fue como mi sensación y como que me dejó pensando mucho era puntualmente cómo es esa relación entre padres e hijos, y esa culpa y esa rabia que usualmente se le achaca mucho a los hombres y que se ve de una manera muy explícita en esas dos generaciones. Mire que me encontré un artículo de un portal que se llama El Salto Diario, yo no sé si usted lo conoce. No, ni idea. Es un portal que tira un poquito hacia la izquierda bastante, pero también habla mucho desde tiene como una línea también muy feminista, sí. Y la persona que hace las críticas, que creo que es un chico, Leonel Delgado, me parece que cerraba el artículo con algo que me parecía supremamente como diciente de lo que sucede en todo esto. Voy a leerle un pedacito. La individualización del problema solo nos desvía de poder ponernos a trabajar de manera más eficaz, atajando las condiciones de posibilidad afectivas, materiales e institucionales del resentimiento. Creo que estamos aún a tiempo de frenar la capitalización conservadora de los dolores masculinos. Adolescencia entiende esto y plantea inteligentemente que, como dice el proverbio, para educar a un niño hace falta un pueblo entero. Y me quedaba sonando mucho esa línea final, porque la reflexión constante era... Eso también lo dice Graham, el actor. Él también dice eso, que para educar a un niño se necesita un pueblo, en una de las entrevistas. Y me quedaba, no lo vi, no la vi. Voy a buscarla porque me quedaba sonando mucho esta frase y recordaba mucho como la interacción que tenía Graham al final del episodio, al final de la serie, en el último episodio con su esposa, en donde él se está cambiando de camisa, en donde están haciendo como la reflexión de en qué fallamos, cuál fue el error, en dónde nosotros debimos haber mejorado. Sí, criaron a una niña que salió perfectamente. Exactamente. Sí, claro. Entonces, en este mismo artículo, el crítico Leonel, creo que es que se llama así, Leonel, habla de algunas cosas que me parece que tiene mucha razón. Y entre esas es cómo todo el circuito de la sociedad, todo el sistema o el ecosistema que nos rodea genera también estas cosas, esas relaciones de bullying, pero también los sistemas digitales, el aislamiento que hay de las generaciones. Huevón. El episodio del colegio es terrible. Claro. Es terrible. O sea, la gente, los profesores, un saludo a los profesores, están completamente desbordados. Y desubicados también sobre lo que está sucediendo, cómo hacer, cómo tratarlos a ellos y a ellos. Tratar a una persona así, o sea, el profesor de Jamie, el salón de Jamie, el man se presenta como el pana y el tipo va y le dice al policía, parce, es que yo soy un tutor, o sea, a mí esa sensación me quedó de, estos niños están encerrados, es en una jaula de contención, eso no es un colegio. Y también como el mismo sistema de valores dentro de estos pelados, o bueno, de valores no, pero por lo menos sí como de competencia que genera el hecho de que cuál es
¿cómo vas a lograr tú el estatus? Que al final es lo que termina presionando digamos que presionando entre comillas, pero pues sí reaccionando o haciendo que este chico reaccione de una manera violenta para poder defenderse o justificar el que ella se lo merecía o no, que es algo que también le repite mucho a la psicóloga, que le dice, pero es que yo le estoy contando cómo era ella y lo que me hacían y usted, o sea, cierto que sí, se lo merecía, ella se lo merecía, se merecía, se lo merecía. Y siento que ahí también se muestra que lo que más me sorprendió de ese momento, que es el capítulo más duro, es el capítulo 3, al pelado lo cogen, la primera escena de toda la serie es pues cómo entran a coger al pelado, que es básicamente el SMAT entrando a una casa así de grande, el chino está durmiendo y a la hora, que eso habla muy bien de los países del primerísimo mundo, ¿no? O sea, a la hora, marica, ya el man ya lo tenían. ya le habían hecho interrogatorio, ya le habían hecho todo, o sea, marica, acá esto se demora. Listo. Audiencia de legalización de captura. No, el otro día le preguntaba yo por el chino que se estrelló con el Transmilenio en la 80 y parce, no ha pasado nada con eso. Era un chino que iba borracho en una camioneta y ¿qué pasa? No pasa nada. Pero entonces el siguiente episodio, que es cuando ya llegan, digamos, como que él dice, yo no hice nada. Episodio del colegio, episodio con la psicóloga, que ya es que el pelado está detenido en una, pues como en una especie de... 7 meses después, me parece, sí, es como en un centro de reclusión, pero no es necesariamente ni siquiera... Ajá, sí. Una cosa para niños con algún tipo de rayecito. Ajá. El caso es que ahí se nota mucho cómo el pelado sabe que mató a alguien, pero él no entiende la dimensión de qué es matar a alguien. Sí. Y yo creo que esto también tiene que hacernos pensar mucho, y creo que ha sido una buena idea de la serie, mejor dicho, como un buen mensaje de la serie, que siento que quedó por las conversaciones que he tenido o por lo que he visto también, y es como que aquí nos está tratando al pelado como un monstruo. No. Y creo que eso es un avance enorme porque no es un monstruo. Y es o sea, un poco... esto no es una normalidad. Esto no es ficción nuevamente. Entonces, como que a mí me sorprendía mucho como la incapacidad que tenía el personaje para decir, sí, yo lo maté, pero igual. O sea, ¿qué? Y la psicóloga le decía, como tú entiendes qué significa quitarle la vida a alguien, como cercenar una vida, o sea, acabar una vida. Que ella ya no va a volver, que ella ya no va a estar acá. Que no tiene futuro. Las implicaciones que eso tiene. Como que las implicaciones de matar a alguien no eran unas implicaciones que él tuviera profundamente arraigadas en su ser. No existen. Y eso, y no hay explicación para eso en términos de lo que nos da la serie. Son una serie de reflexiones más sobre qué hacer puntualmente. Y claro, ahora que usted menciona eso, el tema de la deshumanización frente a este caso la víctima, también me parece que un cuestionamiento que es reiterativo y que no está de más que se hace la policía, compañera del detective, que es, pero ¿por qué le estamos dando la importancia a él? Y la víctima queda debajo. Pero también lo que usted me mencionaba recién se la vio. Y es un poco cuál es la presión o bajo qué escenarios se están moviendo los hombres, no digamos que en general, pero por lo menos sí digamos los hombres que se aíslan y que se sienten de alguna manera como rechazados. Y otra cosa que yo leí ahí, déjemelo, voy a terminar con 2 cositas, y es la justificación y la cercanía que empiezan a tener estos grupos con los grupos de derecha, ¿sí? Con los grupos nacionalistas, y el trato que se le da a este tipo de casos, porque la primera, es decir, el primer episodio es supremamente impactante, y yo no sé si a usted le pasó también, pero con mi chica nos cuestionábamos mucho, era el tema de la violencia con la que entran a la casa a coger al chino. Si era justificable o no, si se necesitaba tanto o no, porque no estábamos hablando de un terrorista, pero usted me hizo caer en cuenta cuando usted mencionó el tema de la escena, que leyéndome un artículo sobre el tema de la manosfera y de los incels, mencionaban en algún punto sobre el tratamiento que se le quería dar en Canadá, en Toronto, a raíz de un caso muy fuerte que sucedió allá. Y era tratar este tipo de grupos como grupos terroristas. Y la experta a la que entrevistaban decían, yo creo que eso es un error.
porque el tema no necesariamente pasa por pura y simple violencia, sino que es un tema de salud mental también. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que le estamos dando a este tipo de casos? Y otra reflexión que por ahí leía que también me parece supremamente válida, que un poco va como a lo contrario, y es si fuera un grupo terrorista el que estuviera teniendo estas conversaciones en estos foros de 4chan, de Reddit, etc., etc., ya habrían cerrado el chat, investigado a X FBI, o Y o Z. ya hubieran bombardeado 3 pueblos en Oriente Medio. Sí. Pues, entonces creo que como que no sabemos cómo tratar esto también, ¿no? O sea, ahora que lo mencionas, a mí me parece que y si lo pensé mientras viendo la serie, y era como, como que no hay nadie que ponga esa conversación sobre el tratamiento de la policía. O sea, como que aquí la policía es simplemente el que lo captura. Y que lo captura bastante rápido. O sea, creo que, no sé si sea un recurso narrativo la rapidez, la verdad no tengo idea, pero la violencia sí a mí me pareció impactante. O sea, la forma violenta como lo capturan, yo digo, puta, ¿este man quién era? ¿Este man era una bomba? Pero creo que ya nos está poniendo también la idea y creo que hay una escena donde el abogado va y le dice al papá como, mire, la forma en que lo cogieron y la forma, o sea, todo esto que estamos viendo es porque la prueba debe ser muy contundente. Y pues no olvidemos que el man le metió 7 puñaladas a la niña y estaba grabado en video. Claro. Entonces, pues digamos, o sea, yo entiendo y creo que también tiene que ver mucho, o sea, como que lo entiendo, pero yo no soy experta en ninguna de esas cosas, pero a mí o sea, creo que al final, cuando tú cierras el episodio y tú ves que, o sea, al papá le está mostrando el video, tú estás viendo el video, pues no lo estás viendo, pero estás viendo la imagen de cómo ellos están viendo. Muy sugerente, ¿no? Si no necesitamos ser explícitos. Es absolutamente sugerente y no sé si estaba justificado o no, pero digamos, ya cuando se cierra todo y dices como, huevón. Pues si fuera un adulto, era un niño de 13 años que, marica, era absolutamente adorable. O sea, sí. Yo hasta el último minuto de ese episodio pensé, él no lo hizo. O sea, míramele esa carita, weón, es un nené. No, y él diciendo, o sea, todos diciendo increíble, súper inteligente, detesto este tipo de casos, súper pilo el chico, súper no sé qué. Mire, detesto este tipo de casos porque lo decían varios ahí, que era una cosa que no era nueva. Exacto. Que venía sucediendo. Entonces, pues sí, venía sucediendo y eso pues, digamos como que también, o sea, entonces cómo tratar y tú lo dices, pues no sabemos cómo hacerlo. Había una cosa que me llamaba la atención y era obviamente como los algoritmos, o sea, mi algoritmo de Instagram es completamente vergonzoso en términos de la conversación que estamos teniendo, pero no sé si con los hombres cambia también, porque digamos es mucho más fácil para un hombre llegar a este tipo de conversaciones, pero que las mujeres, digamos las niñas, las adolescentes que estaban involucradas también en esa conversación sabían esos códigos. Y aquí se nos cae la cédula porque nunca hemos entrado a Reddit, o sea, al menos yo no. Yo sí, pero pues cosas muy puntualitas, yo no me meto a los foros. Sí, exacto, como que uno, o sea, como que uno busca como la respuesta a algo, sí, o sea, como cosas así, si vas a viajar o algo, buscas en un foro de Reddit o algo así, pero no sé qué tanto sea el acercamiento o cuál ha sido tu acercamiento justamente como con ese tipo de la manósfera, Andrew Tate, la teoría del 80-20 que es completamente falsa, digamos como, si tengo curiosidad como de preguntar a hombres, como esos acercamientos, no sé eso cómo ocurre. No sé, es decir, creo que al final como que hay ideas que terminan flotando alrededor de, ¿sí? Y es un poco la deshumanización de la mujer, porque me quedaba pensando en el episodio con la psicóloga y no entendía. Qué gran actuación de la pelada, ¿no? De ambos. O sea, sí. Sí, o sea, porque increíble. El chino ya lleva 3 episodios, entonces, pero el de ella fue como en un momentico y al final la vieja se quiebra completamente. No, al final lo mata a uno, porque es como la vieja, qué gonorrea esto que me está pasando, lo que yo tengo que. Lo que acaba de escuchar. Tengo que lidiar. Sí. Pero le digo que me quedaba pensando en eso porque al final sí es una deshumanización de la mujer. Y como que me llegaban flashazos ahorita que estábamos teniendo la conversación
de los momentos en donde él es una persona con la psicóloga supremamente como, o sea, siendo un niño, siendo un adolescente, y momentos en donde él la confronta como si ella fuera cualquier cosa, y la Y que él fuera una violenta, es persona agresivo. grande. Sí, como si él fuera, como si tuviera hiciera un clic de la manera como él tiene que tratar a una mujer, según su lógica. Sí. Entonces, para contestar a su pregunta, pues a mí me sorprendió mucho la serie. Yo no pensé que fuera que fuera en este nivel el tema de división, si se quiere, de géneros y lo apartados que en estos momentos tal vez nos estamos viendo, pero que sí lo hemos leído. No sé si a usted le ha pasado, pero pues a raíz de todo lo que ha sucedido con los nacionalismos que están exacerbados en diferentes partes del mundo, las encuestas que salen, y yo que pues soy como que un curioso de los medios americanos, en donde empiezan a decir, este es el momento en donde las mujeres están más separadas ideológicamente de los hombres. Es el momento en donde los hombres sienten que hay un ataque frente a lo que es su identidad como hombres, ¿sí? Este es el momento en donde y esto pues lo he visto, y yo por fuera de micrófono le comentaba que desde hace rato yo estoy hablando del tema, y estaba viendo acá el episodio en el que lo traté del rotolo. En 2023 yo entrevisté a Javier Omar, que es pedagogo y educador popular, que el hombre tiene un colectivo que se llama Hombres y Masculinidades, y a Nicolás Chávez, que hace parte del colectivo Sin Fronteras. Y a ellos yo les pregunté, a raíz de diferentes casos de violencia de género que habían sucedido en esa época, el problema somos nosotros. Si el problema somos nosotros el problema. Y lo que hablaba con ellos, y hablaba con otra periodista del país que toca temas de género, que se especializa en temas de género, y el problema que yo veía como que concluía a raíz de todas estas cosas es que hay una identidad frente a lo que como hombres debemos ser o no, y en parte como que eso, algunos grupos lo ven, se sienten atacados, y sienten que tienen que volver como a la forma como éramos los hombres antes, ¿sí? Como a recuperar un poco esa esencia conservadora, machista, misógina, si se quiere también, o del puesto que deberían tener las mujeres dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Y lo otro es un tema de aislamiento, que creo que es lo que más me está haciendo en estos momentos razón, y es cómo estas nuevas tecnologías nos terminan obligando o no, o aislando, volviéndonos un poco más independientes, cero sociales, no generando este tipo de comunidades en donde nosotros podemos hablar más, conocer más personas, porque a raíz de los artículos que me estaba leyendo también veía que habían chicos que hacían parte del movimiento incel y que se terminan yendo porque al final como que encuentran ese mundo, ¿no? Pues yo empecé a viajar, empecé a hablar con personas cuando yo sentí que este tema como que iba demasiado hacia el rollo agresivo, y yo preferí como que decirme, miren, me aparto porque es que esto me parece que ya es too much. Y cuando sintió que habían personas cercanas al feminismo, como cercanas a diferentes grupos que le decían qué buen mensaje que tú votaste, gracias, no sé qué, él como que caía en cuenta y decía, no es un problema que tengamos nosotros con las mujeres o que nosotros no podamos en ningún momento tratar, sino que el problema es esta comunidad que nosotros estamos creando. Pero creo que me fui por los lados y nunca le contesté la pregunta, y la respuesta no has tenido ningún tipo de acercamiento. No tengo idea, yo estaba perdido, se lo juro. Sí, claro, sí. No, y me parece sorprendente porque yo como que sabía que es un incel, pero lo había visto más como muy lejano, tal vez por un tiroteo en Estados Unidos de un pelado que se grabó un video o algo así, y el chino decía que era una venganza puntual porque XYZ mujeres le habían dicho que no, y que... Elliot Rogers se llama el chico. Ese huevón. Y es muy citado en los chats de incels. Exacto, entonces como que desde ahí algún tipo de crítica que en algún momento vi en Joker, la primera,
y que había varios colectivos feministas como señalando que esa película podía incentivar también a los incels, puntualmente porque buena parte de la narrativa es como que pobrecito Arthur Fleck es culpa de la mamá, pues lo trataron mal, bla, bla, bla. Pero bueno, digamos, no me voy a meter en esas honduras porque a mí la película igual no me parece grandiosa, entonces. A mí sí me gustó. Pero mire que ahorita usted que lo menciona, un poco como que la serie también va a eso, ¿no? Que volvemos a la frase que decía Steve Graham y que yo le citaba ahorita de esa reseña. Es que no es como tal, y usted lo mencionaba al principio, no estamos viendo como tal al monstruo o estamos representando al monstruo que pudo haber hecho X o Y cosa, sino que nos está haciendo cuestionarnos de cuáles son los factores que están llevando a que este tipo de cosas sucedan. Es la familia, es el aislamiento, son las redes sociales, es el bullying, y puede es la ser desconexión. un conjunto de todas las cosas. O sea, digamos que creo que también hay un componente enorme sobre el tema de la rabia, en general, como no saber tramitar las emociones, no solamente pues digamos en la relación padre-hijo, no la relación padre-hijo, sino como como ambos personajes trataban las cosas, que en medio de todo era como, yo pensaba viendo como al papá, que el último episodio de su cumpleaños, y que es muy bonita la forma en que ellos intentan seguir adelante, o sea, como que el tipo es como un tipo trabajador. Y con terapia, ¿no? Con terapia, van a terapia, marica, la esposa, pues digamos, trata, la pelada también, como que hay toda una discusión en una subtrama paralela de ese episodio de si se devuelven a Liverpool o no, y la pelada al final les dice pues que sí, que pa' qué hijo de puta se van a devolver si alguien se va a enterar. Se va a dar cuenta del tema, y entonces tienen que volver a empezar y pues no, igual y los tres quedan como la idea, no, pues es que este pelado es nuestro. O sea, como que esto y que it takes a village, o sea, como es nuestro. Pero hay una cosa que me parece interesante en torno a esa revisión de la rabia y es la amiga de la pelada que es asesinada. Y ella también como que representa un poco esa molestia que es generacional. Y es una niña que aparece solamente durante ese episodio, pero coge atraques al amigo del asesino. Hay una escena donde ella con la profesora que le dice, yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero más medicina, yo no quiero más psiquiatra. Entonces tú empiezas a ver que hay, o sea, nuevamente, que no es solamente el pelado, sino todo ese episodio del colegio es aterrador porque son todos. Todo es agresivo, ¿no? Todo es un ambiente. Todos los están conteniendo. Y la misma compañera del detective lo dice. Ella habla de la detective Misha Frank, es que se llama acá, que estoy viendo. Ella habla de que, parce, qué boleta volver acá. O sea, le dice, uff, qué ambiente tan denso lo que yo viví. O sea, como si ella hubiera vivido también ahí o si hubiera graduado de ese colegio. Ella lo menciona, no, estar acá es detestable, el olor, todo es como el ambiente. Huele a todo, mierda, sí, el ambiente. Y cuenta por ahí al final como de solo una cosita, o sea, como que a mí me interesaba el arte, huevón, y como que esa era mi clase, pero ya, sí. Y creo que eso también habla mucho. El escape, ¿no? Sí, exacto. El hijo del detective que estaba ahí, que al como final que hay una buena resolución de ellos, ¿no? O sea, como que se van a comer y uno dice, bueno, al menos no está tan claro, grave. pero usted se acordó de la primera llamada que tuvo el detective cuando arrancamos. Sí, que el chino quería ir al colegio, que el chino no quería ir al colegio. No quería ir al colegio y entonces. Sí, después te conecta de, huevón, claro, al man lo mantienen bulleado todo el hijo de puta día, que hijo de putas va a querer ir al colegio. Claro. Bueno, pero bueno, ni su merced ni yo vamos a ser hijos, vamos a ser papás, creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Y esta es la penúltima pregunta, pero a mí solamente me quedó el único consejo que le doy a todos mis amigos papás, es como, no acerques a tus hijos a internet, quítales el celular. Y creo que eso es bastante polémico porque pues obviamente eso es como cerrar una puerta gigante, aunque pues, manica, yo crecí sin internet. Pero es una puerta gigante ¿a qué? Es cerrar una puerta gigante ¿a qué como papá? Porque también yo me preguntaría eso, o sea, y es ¿control? Sé, te dicen, no, conocimiento, no sé. O control, porque pues también no sé, es como la necesidad. No tengo ni idea, pero digamos, no sé qué recomendaría en términos, o sea, yo le digo a todos mis amigos que tienen hijos en este momento, es como, no lo acerques a un hijo de puta celular. Tengo una amiga, por ejemplo, que ella
su nena cumplió 2 años y ella le tiene estrictamente prohibido a todos los cuidadores de la nena ver que la pongan enfrente de una pantalla. Sí. O sea, ni televisor, ni computador, ni celular, absolutamente nada. Y ella me dice básicamente que el cambio que ve con su hija cuando está viendo televisión, claro, o sea, uno que otro, pues necesita, marica, dejarla quieta un momentico para ir a lavar la loza, lo que sea, y ponen el televisor y en ese momento, no sé, mi amiga llama y que ella dice, yo veo en la videollamada a ella cómo está embobada viendo, no sé, las pistas de Blue, no sé, no tengo ni idea que ven los bebés en este momento. Pero dice que sí hay cambios y yo le decía como sigue así, weón, sigue así porque esto internet es una mierda, pero no sé qué decirles. Lo que pasa es que, pues mira, ahí un poco como que también es de nuevo mi más sincera felicitación para todos quienes deciden ser padres y como mi admiración por lo que también es hacerlo en un momento así, porque al final creo que nosotros hemos tomado decisiones, no lo digamos, no porque ellos la hayan tomado de manera irresponsable, pero nosotros hemos tomado decisiones informadas y a partir de nuestro criterio. Yo con mi pareja decidí que no íbamos a tener hijos, yo me hice la vasectomía y no me arrepiento en ningún momento porque además como que antes como que sí se hablaba de eso de que no, usted primero para poderse hacer la vasectomía tiene que tener un hijo, no sé qué. Oye, ahora ya es una decisión de vida también. Si uno quiere tener hijos, pues no quiero tener hijos, no me interesa en ningún momento y por las razones que sea, que porque vale mucha plata, que porque el mundo que nosotros creamos es invivible, que uno puede pensar que esta serie también es anticonceptiva, perfecto, sí, es decir, y creo que también para muchos será válido, pero me quedo pensando en su pregunta y es, entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué? Quitarles el celular, que no sé qué. Steven Graham, que es el creador de la serie, por ahí lo entrevistaban y el hombre mencionaba el discurso que tuvo hace poquito o una intervención que tuvo hace poco el exdirector de la selección de fútbol de Inglaterra, en donde precisamente hablaba de la necesidad de que hubiera un cambio de pensamiento frente a cómo los hombres estamos reaccionando actualmente, porque al final somos nosotros y no nos digamos mentira que en gran medida estamos como que generando todo ese caos que también se percibe en muchos escenarios. Pero el hombre decía, parece que se quedó corto, decía el creador de la serie. Y tal vez necesitamos es como empezar a tomar acciones como lo que se está haciendo en Australia. En Australia prohibieron a los niños. Les prohibieron a los niños el uso de un teléfono móvil o de un teléfono inteligente en las escuelas y seguramente hay otros escenarios en donde también. Y probablemente sea la decisión más sabia pensando en que no sé si el celular sea como el tomarse una cerveza o el tomarse un vaso de whisky o el fumar y debería estar prohibido hasta que uno tenga cierta madurez de entender cómo debo utilizarlo o cómo no, ¿sí? Yo me acuerdo en el colegio, cuando yo estaba en 11 vi el primer celular en el colegio. Y era estos Nokia grandes, aquí se me cayó la cédula completamente. Y de hecho, todos veíamos a la pelada que tenía el celular como, ¡qué boleta! O sea, yo tuve celular en el colegio. ¿Ah, sí? Sí, yo tuve el Nokia, la panela. La panela. Tuve el de Hola, ¿se acuerda? El de la Hola de que eran los Nokia azulitos y que salían baratos. Bueno, yo por ahí de hecho creo que todavía tengo el recipiente donde lo entregaban. Antes de que llegara Tigo había una empresa que se llamaba Hola. Creo que sí, algo me suena, sí. Y esa empresa como que empezó como a masificarlos, pero también tuve el Motorola. ¿Pero todo eso en el colegio? A mí me parece que muchos de esos sí. Por lo menos el Nokia grande de la panela lo tuve en el colegio. Yo recuerdo que alguien tenía la panela en el colegio, pero ya en la universidad, creo que en el segundo semestre me dieron un celular. Y era puntualmente para ver yo dónde estaba, que es algo como lo del rastreo y el control. Bueno, y es que yo estudiaba en una universidad que tenía bares alrededor, o mejor dicho, unos bares tenían una universidad y yo estudiaba ahí. Entonces era también una medida de control, obviamente, y yo era menor de edad.
y ya había Claro. falsificado mi carnet para entrar a esos bares. Entonces, Hace poquito un podcast de Today Explain me parece que tocó el tema a raíz de que iban a empezar a prohibir en Australia los celulares en las escuelas, en no sé qué y demás. Ahora, ese problema en Estados Unidos, yo no sé si acarree otro tipo de realidades para ellos, que es el tema de la violencia en las escuelas y los tiroteos, que en parte también por eso los papás terminan dándole el celular a sus hijos para que ellos puedan escribirles y saber que ellos están bien, porque por también ejemplo, muchos de ellos dicen que de manera frustrante, ¿cómo es posible que yo esté teniendo que tener una conversación con mis hijos a O sea, la cierta última. edad para decirles que, ojo, ustedes pueden ser víctimas de un tiroteo, tiene que hacer esto, no sé qué decirse más allá de que, digamos, sea la charla de sexualidad que le daban a uno cuando uno era un pelado o cualquier otra cosa. Entonces, yo sí me quedo pensando en que las empresas que están manejando en estos momentos la información constante que está fluyendo, como las empresas de tecnología, dueñas de las redes sociales, de los canales de YouTube, de las plataformas de Facebook, Meta, Instagram, etc., no están haciendo nada. Ni mierda. Ni mierda. ¿Qué están haciendo los gobiernos para de alguna manera también ponerlos en cintura y decirles que tienen que regular el contenido? Pues ya vimos lo que hizo Trump ahorita y que liberó simplemente, más o menos le dijo a Zuckerberg, más el favor y quita pues se los llevó a Andrew filtros. Tate a Estados Unidos otra vez. Sí. El man está procesado por tráfico de personas, explotación sexual y violación, marica, o sea... Afortunadamente, este tipo de producciones como que ponen el tema en conversación de nuevo. Ahora, la última pregunta que le tenía ahí es porque a mí siempre me quedó, y nuevamente por la relación papá-hijo, por el tema de la rabia, por el tema de masculinidades que se toca y que se queda ahí, que la misma mamá pregunta al inicio de la serie es ¿por qué Jamie escoge al papá y no a la mamá como su acompañante? Y esto solamente un poco de contexto, al pelado como es menor de edad, está detenido, tiene que tener un tutor acompañante para todas las cosas que le van a hacer, como quitarle la ropa, hacer el examen médico, cogerle sangre, bla, 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 y el interrogatorio. ¿Por qué usted cree que el pelado escoge al papá y no la mamá? Que creo que al final se explica bastante bien, pero quiero verlo desde la perspectiva masculina. Yo obviamente hubiese escogido a mi mamá si estoy detenida, porque no quiero que mi papá me vea desnuda, pero sí. Creo que estoy, o sea, al principio pensé que era eso, pero claramente todo dio un vuelco muy macabro. Mire, yo estoy viendo acá el póster de la serie, ¿sí? Sí. Y veo en blur al papá y en al primer plano, chino, sí. y el chino viendo atrás. al papá, como a la expectativa, como para ver qué me va a decir. ¿Qué me va a decir? Lo primero que pienso es que como hombre, tal vez el pelado siente que el papá lo va a entender. De acuerdo. Es como mi primera percepción. Y que de pronto no lo va a juzgar de la misma forma o tal vez en algún momento hasta le va a decir que lo va a justificar. Sí, y de pronto pues, y eso ya lo decimos, es tal vez viendo todo lo que ha sucedido dentro de la serie, ¿no? O sea, viendo todos los capítulos y entendiendo... Él defiende al papá y dice que es un buen hombre y que si acaso se toma un par de cervezas, que el man ni sale, que si acaso ve fútbol. Sí. Entonces es un poco como esa solidaridad de hombres, de pronto que de manes pacto que... de hombres, sí. Pacto de hombres que está buscando el chino. Pero pues también curioso porque él escoge al papá y no escoge a un extraño, que de pronto no lo va a juzgar igual. Y de pronto es tal vez por lo que usted misma mencionaba, ¿no? Que es el poder tener a una persona que lo conoce a uno y que de pronto en algún momento puede llegar a ser empático en un caso así, no tener a un extraño que uno no conoce y que de pronto... no, con el que uno no va a conectar emocionalmente. Incluso el extraño sea un incel como lo que él tenía. El extraño estaba ahí al lado de él, ¿no? ¿Se acuerda? En el bus, en la van en la que le llevan al chico. El tipo, sí, que es bien bajito. Sí. Que me recordaba pensé en algún momento como si va pasando rápido, lo recordaría como ese, marica, hay un actor chiquitico que
hace El de mucho Star Wars, voiceover. el de Willow. No sé. El Si de, lo veo, el de o la sea, serie si lo veo en Gervais, una serie, creo que sí. o el de Harry Potter. Sí, No, yo creo no vi que Harry Potter, pero sí o sea, cuando lo vea te lo muestro a ver qué tal. Pero sí, hágale. yo también pensé lo mismo, o sea, como eventualmente el pelado seguramente iba a buscar algún tipo de entendimiento, Sí, sí, que se pues, va dando cuenta que no va a ser así cuando el papá le dice, ¿usted lo hizo? mm, O sea, usted hizo algo y el man, I promise, ¿no? Y yo, mm. hasta ahí yo seguía diciendo, marica, el chino es inocente. Pero es que él lo negó siempre. Lo Que eso es- negó cuando ya sabíamos. Que eso es Se lo parte negó a de la... que eso es parte de la insensibilidad que tenía sobre las vidas de las mujeres. Por eso le hablaba de la deshumanización Sí, de la exacto. mujer en el caso de él. Yo no sé si él veía a las mujeres de pronto como si hubiera matado a una cucaracha o un perro o un gato o cualquier cosa. Pues es que no es tan grave, es que se lo merecía, es que usted vio cómo me trató, Y es pues que si ella se lo los merecía. amigos estaban en la misma tónica, ¿no? O sea, hubo un amigo que cogieron por conspirar, por asesinar, porque Sí. le dio el cuchillo. El cuchillo, sí, sí, Y la el navaja otro que era chino él. se estaba lavando las manos, pero él también sabía. O sea, a todos les parecía absolutamente normal que él eventualmente bromeara. No, que los tres bromearan con hacer eso. Sí, no, muy duro. La verdad es que, pues, creo que lo más valioso de la serie es que nos deja con la Traumatizados. conversación, que incentiva la conversación y que un poco prende alarmas en todo el mundo, porque también hay que decirlo, la serie ha sido muy exitosa y ha tenido todo el despliegue del mundo. Y pasa un poco como lo que sucedió con Baby Reindeer hace un año. Total, yo pensé lo mismo. Era como el bebé reno de este año. Miniserie británica de Netflix que se consume relativamente rápido. Es decir, o sea, o una tarde como yo lo hice, o 4 días como su merced. Pero digamos, no es una serie Sí. que te va a dar una segunda temporada porque no es necesaria. O sea, No, como que ya pero te deja la necesitamos. situación ahí. ¿No? Y no Sí. va a pasar, evidentemente. Menos mal. Sí, Por eso sí, los sí, sí, de británicos acuerdo. lo hacen mejor en esos términos. Sí, 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 le sale muy bien. Sí, dolorosa, pero sí necesaria. Si no la han visto, adelante. Y tal vez, bueno, tal vez por eso el viejo me está diciendo que la viera, ¿no? Que la analizáramos para ver cómo la veíamos y vamos a ver qué me dice Pues el si cucho, a alguien, ver o de sea, cómo la llegó vio. hasta acá y no se le ha visto, pues marica, ya, qué hijo de putas. Pero asumo que todos dan clic porque ya la vieron. Sí. Entonces digo que Besito, vamos tía. a ver la otra semana. Usted tiene una tarea. ¿Yo? Pero Sí, si no, señora. pero yo dije adolescente. Usted Chao. pusimos las tareas hace rato, de hecho. No, no es cierto. Dijimos No. Severance, dijimos Uf, 100 años no. de soledad. No, pero Severance, yo no, papi, yo tengo muchas cosas que hacer en mi vida durante Su durante merced. las próximas 3 semanas no voy a ver, no Ahí va a alcanzo a tener verme unos dos. viajes para aplicarse algunos episodios, se la recomiendo realmente y está entre las tareas. Pero pues, miren, no sé, es decir, hace poco estrenó el director de Parásito, Mickey 17. ¡Ay, cierto! Esa Si es quiere una linda podríamos darle un película. paseíto por ahí, sí. Sí, como O para por- cambiar la tónica de el mundo está una mierda, ¿no? Pues no es que ¿Quién cambie sabe? mucho, pero sí puede ser válida para analizar. Pero mire, yo no sé si de pronto también valga la pena ver a raíz de lo que le sucedió al director de la película, como verse el documental que ganó el Oscar. Northern Northern. el palestino que hace poquito ¿Será como que lo vamos a sufrió un ataque. encontrar? Sí, esa yo creo que está en Stremio, esa la podríamos ver. No sé si esté en cine, si la estén mostrando, pero creo No, que pues también es válida. en Estados Unidos no se puede ver. Yo no estoy en Estados Unidos, pero digo que si no está en Estados Unidos, quiere decir que es muy difícil que llegue acá. Y la otra que le había sugerido, sí, es Flow, que esa está en cartelera y yo no sé si Está usted en la vio, pero cartelera. es muy chimba, es muy bacana, a mí me encantó. Entonces, le dejo 3 opciones y la que No, usted veamos escoja. ya mismo. Veamos Northern. Me parece Northern. que sí, me parece que tiene todo el sentido para seguir. Yo en no la he esta- visto. Vamos a ver si No. la encontramos también, ¿no? No, yo no la he visto.
Pero si no, deje un plan B, Tatiana, y no estamos para en eso. Estados Unidos. No, Derland, y si no, Mickey 17, ¿no? Listo, hágale. Así que vamos. Tatiana, muchas gracias. Gracias por sus reflexiones. Me parece que en parte... oiga, déjeme, yo le hago una pregunta final. ¿Usted cree que de alguna manera la serie replantea la forma como el feminismo y las mujeres están viendo también esto? ¿Cómo se ve desde el feminismo el problema que somos? Oh, wow, es muy interesante eso. Hace poco estaba leyendo, bueno, un ensayo por ahí en donde se planteaba un poco como las fallas, o sea, en que falló también el feminismo en términos de pues digamos, llevamos como 15 años alzando la voz mucho más duro, uniendo más otro tipo de comunidades, no solamente mujeres cis, sino LGTBIQ+, etc., digamos, como un feminismo muchísimo más amplio y todo esto, y como en qué se falló en términos para que la respuesta de ese machismo fuera tan fuerte, tan rápida, tan violenta, como la que se ve, por ejemplo, en gobiernos como los de Estados Unidos en este momento. Y había una reflexión importante sobre que esa respuesta era básicamente previsible porque sí había una incomodidad o una falta de ubicación sobre los hombres en términos de entonces, ¿quién soy yo en este mundo si ya no soy, si no puedo ser permitido ser lo que me han dicho toda la vida que tengo que ser porque no está bien? Entonces, ¿qué puedo ser? Pero lo más cómodo y lo más seguro, pues, es obviamente ver a un tipo parado diciendo Make America Great Again y vamos a sacar con todo lo woke, esto va a volver a ser mejor, no se preocupen, yo estoy acá, el Papa Bear, para ayudarles. Y una de las reflexiones que hacían era, tenemos que integrar más y acercarnos más a los hombres que quieren escuchar y que se sienten de esa manera confundidos. O confundidos no, porque eso también es como ser condescendiente con personas, o sea, con gente que también entiende y lee y sabe. Pero sí creo que hay una reflexión muy profunda que hacer en términos de cómo construir más puentes. Sí, construir más puentes y que esto no sea una guerra cultural ni de géneros ni nada de esto, sino cómo construir más puentes y llegar a ciertos, y llegar no a puntos medios, pero sí llegar a poder entender mucho más qué es lo que necesita el otro y por qué nosotras y por qué las mujeres y por qué minorías sexuales, o ni siquiera minorías sexuales, sino otras disidencias sexuales están tan molestas y tan bravas, porque hay un momento en donde también este tipo de conversaciones se tornan en rabia, como lo vimos en la serie. En rabia porque no podemos ser escuchados, porque no sales conmigo, pero en rabia también de por qué, hijo de putas, me ves simplemente como un par de tetas. Entonces, ¿por qué me tienes que matar para hacer valer tu punto, no? Exacto, ¿sí? Porque no puedes seguir adelante con tu vida si te digo que no. Y creo que en medio de eso sí hay como unas lecciones que hay que tomar para ver cómo reencaminar. Ahora, también hay una cosa y es que sí se necesita seguir alzando la voz y seguir hablando y seguir teniendo espacios en donde se pueda seguir poniendo el punto de vista que es clave, y es que esto no es para acabar con los hombres, sino simplemente porque se necesita una sociedad mucho más igualitaria. Y creo que eso, o sea, volver a esas raíces y evitar ese tipo, evitar no, sino evitar caer en ese falso dilema es muy importante. El hecho de tener y querer y buscar derechos igualitarios no quiere decir en ningún momento exterminar al otro, pero sí exterminar prácticas que son del patriarcado y el machismo. Y creo que hay una cosa muy clave y es, o sea, no, las mujeres y las disidencias sexuales no somos las únicas víctimas del machismo, o sea, los hombres también lo son. Del machismo y del patriarcado. Sí. Todo el tiempo.
Son los primeros. El papá de Jamie es una muestra de eso. Y el pelado también, evidentemente. Bueno, Tatiana, con esta alta nota de emoción y de reflexiones, y que pues, la pasamos increíble hablando de esto. Pero necesarias, Tatiana. Mil gracias y nos vemos la próxima semana para, pues, ojalá poder hablar de No Other Land, y si no, pues estaremos hablándoles de Mickey 17. Chao, Tats, buen viaje. Chao, gracias. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quiere escribir algo sobre el programa o este episodio, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como @KarenDuque y o @elrotolomedia, tanto en Instagram como en Twitter o X. Si nos quiere escribir algo más largo, hágalo a través del mail, el correo del rotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no dude en calificarnos o darnos like desde la plataforma que nos escuche, o recomendarnos con conocidos, amigas, amigos o familiares. Gracias por escucharnos. Nos oímos, ojalá pronto, con otra reseña.